Capítulo 9. En guerra. Una mañana fuimos sorprendidos por un extraño ruido. Las gentes salían corriendo de sus casas para ver infinidad de pequeños aviones plateados en el cielo, que brillaban bajo la luz del sol. La gente gritaba y movía las manos emocionada, porque nadie había visto jamás un avión. Los aviones sobrevolaron casi por encima del pueblo, hacia adelante y hacia atrás, arrojando sus bombas. Estábamos en nuestro servicio matutino cuando cayó una bomba en la casa de la misión y yo no pude recordar nada hasta que me sacaron arrastrando de entre aquellas ruinas poco tiempo después. Cuando me repuse completamente, escarbé entre aquellos escombros hasta que encontré el botiquín de primeros auxilios. Pero todo lo que contenía eran pequeños vendajes y una botella de yodo, y cientos de personas agonizaban o ya estaban muertas en todo el pueblo. Aquello fue angustioso y solo era un preludio de los terribles azotes de la guerra que tendríamos que soportar una y otra vez. Los chinos estaban consternados y eran incapaces de organizar cualquier servicio que pudiera ser verdaderamente efectivo. Ahí estaba la interminable tarea de sepultar a los muertos, consolar a los vivos, auxiliar a los heridos, cuidar de los niños, que frecuentemente nacían solo para morir después de unas cuantas horas o días, y ayudar a las pobres y angustiadas madres. La posada quedó totalmente destruida, en tal grado que tuvimos que irnos con otro misionero que había llegado a la aldea hacía solo unos meses. Desde allí, por lo pronto, continué con mi labor de evangelización en las aldeas. Algunas veces el señor Lu, el evangelista chino, me acompañaba, pero la mayoría de las veces me llevaba a 2 o 3 niños conmigo. Mis viajes se extendían a campos lejanos y en ocasiones entré en las aldeas ocupadas por los japoneses. No se metían conmigo para nada y ocasionalmente soldados japoneses asistían a mis reuniones. Ellos no entendían el chino, pero cuando cantábamos coritos se unían con nosotros para cantar. 1 o 2 de ellos eran ya cristianos, de suerte que cantaban en su propia lengua. Yang Chen se encontraba realmente en el propio campo de batalla y continuamente cambiaba de manos. Cuando el ejército chino se acercaba e instalaba sus campamentos, yo visitaba a los soldados en sus cuarteles y de vez en cuando era invitada a beber té con el general y su esposa. Eran personas muy amigables y pronto me convertí en una de sus asiduos visitantes. En una ocasión, el general se encontraba estudiando sus mapas cuando yo estaba en el cuarto. «¿Quién sabe si ellos habrán llegado ya a este lugar?», dijo él, al tiempo que señalaba con el dedo. «Oh, sí, yo estuve allí hace unas semanas, y ya se encontraban allí por todas partes», repliqué. «Asistieron a mi reunión». Después de aquel incidente, yo daba con frecuencia información sobre los movimientos del enemigo. Supongo que me convertí en una espía, pero yo era china y los japoneses eran nuestros enemigos. Con frecuencia, cuando visitaba mis congregaciones en las aldeas, descubría dónde se encontraban los japoneses y qué clase de regimientos utilizaban, y por supuesto informaba al general. Yo podía salir y hacer mi trabajo de evangelista abiertamente, a menudo en territorio enemigo, y nadie se metía conmigo. A partir de 1938 nos encontramos en medio de la batalla. Yang Chen cambió de mano 4 veces. Primero la tomaron los ejércitos nacionalistas, luego los japoneses, y cada vez teníamos que huir a los cerros y vivir donde podíamos, en cuevas u hoyos en la tierra, y comer cuando la suerte nos favorecía. Cada ejército a su vez saqueaba la ciudad hasta que a ninguno de nosotros le quedaba nada. No obstante, cuando el ejército abandonaba la ciudad, regresábamos a nuestros hogares en ruinas, solo que con mucho agradecimiento por el hecho de poder llegar ahí. Tenía 2 tablas donde dormir, 2 banquillos, 2 tazas y una palangana. Sobre una pared descuartizada colgaba todavía una pequeña tarjeta que decía: «Dios ha escogido al débil y al menospreciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Y cuán cierto era aquello. Yo había pasado por la prueba de fuego y Él me había fortalecido. Durante mucho tiempo no pude recibir noticias de Inglaterra, porque los servicios postales que quedaban estaban completamente inutilizados. Fue en 1941 cuando supe que había guerra en Europa.
Era extraño pensar que mi propio pueblo también soportaba las mismas penas que yo, con la única diferencia que ahora me encontraba con mi pueblo adoptivo, los chinos. Un día, mi viejo amigo, el mandarín, fue a buscarme a las cuevas donde yo me encontraba cuidando a una multitud de refugiados. «Qué bueno que usted todavía está con vida y bien, Ai Weida», me saludó emocionado. «He venido a despedirme de usted. Voy a abandonar esta provincia y otro gobernador tomará mi lugar». «Oh, lo siento mucho. La he observado desde que usted llegó, Ai Weida. Usted ama a los nuestros, a todos ellos, y trabaja mucho para ayudarlos. Es la voluntad de Dios que así sea, mandarín. Eso es lo que vine a saber. Antes de irme, desearía ser recibido en su iglesia y adorar al Dios que usted adora. ¿Me lo concederá usted?» «Dios se lo concederá, mandarín», repliqué con mis ojos llenos de lágrimas. En medio de todo este sufrimiento y privaciones, mi Dios todavía actuaba. Después de muchos años de sembrar la semilla, Él me permitió ver que daba fruto en el corazón de este honorable y poderoso representante de la vieja China. Mi posada de mulas estaba en ruinas, pero seguí utilizando el patio como puesto de primeros auxilios. Había repartido a mis niños entre varios hogares cristianos de las aldeas del entorno, pero me necesitaban en Yancheng, justamente a la vuelta de la esquina de mi posada. Una familia había sido aniquilada totalmente. Esto me permitió utilizar su abandonada casa como mi hogar temporal. Con mucha frecuencia, alrededor de unos 40 heridos, algunas veces chinos, otras japoneses, eran llevados al patio de mi casa durante el día. No había ningún hospital de campaña organizado y el sufrimiento era terrible. Yo hacía lo que estaba a mi alcance por los heridos menos graves. Vendaba sus heridas, les daba de comer y de beber, y los dejaba descansar hasta que eran conducidos a sus respectivos campos. El señor Lu, el evangelista, todavía estaba conmigo, y en ocasiones había otros cristianos chinos que ayudaban como podían. Pero todo aquello era espantosamente inadecuado. 2 días después de que los japoneses retrocedieron por segunda vez, una turba de mujeres chinas entró hasta mi maltratado patio. Estaban confundidas, cansadas de la guerra y tristes. Yo aproveché la oportunidad para decirles que el gran Dios, a quien yo servía, se preocupaba por ellas y podía darles la paz del corazón incluso en medio de estas circunstancias tan terribles. Me paré en medio del patio y tomé en mis manos un grabado bíblico muy grande. Las miré a todas ellas con mi corazón lleno de compasión porque no conocían el amor de Dios. «Todos somos pecadores», dije señalando inadvertidamente hacia la multitud que se hallaba en la entrada. «Dios dice que todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero como Dios no quiso nuestra perdición, Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz por tus pecados y los míos. Si tú crees en Él y lo aceptas como tu Salvador, tendrás mucha paz y dicha en tu corazón, y aunque el enemigo regrese y mate tu cuerpo, tu espíritu irá al cielo donde Jesús está». Poco a poco las mujeres regresaron a sus destrozados hogares, y yo me dirigí a la cocina a preparar algo de comida. Los únicos que quedaron conmigo fueron un muchachito, Timoteo, y Lu Yuncheng, un evangelista chino. Pero hasta el buscar comida para nosotros 3 era un problema. Como media hora después, Lu Yuncheng entró de forma apresurada. «¿Ha tenido usted visitantes?», me preguntó un tanto inquieto. «Únicamente las mujeres chinas que no pudieron venir durante la ocupación», le contesté. «¿Nadie más?». «¿Por qué me lo pregunta?». «Porque el general viene por usted». Apenas acababa de contestar cuando entraron unos soldados y se dirigieron a Lu Yuncheng. «Tengo que ir con estos soldados», dijo él mientras su rostro se tornaba pálido. «¿Pero por qué se lo llevan?», pregunté a los soldados. «Lo necesitan en el cuartel». Nada pude hacer y tristemente miré a mis únicos compañeros que se alejaban. Me quedé sola pensando qué ocurriría después.
Mis dudas pronto se desvanecieron. Momentos después, unos soldados entraron a la casa. Traté de saludarlos de forma amistosa. Después de todo, eran nuestros propios soldados chinos, no japoneses. Me fui a la cocina a preparar té, pero cuando regresé me di cuenta de que esta visita no era en verdad una visita amistosa, porque los 6 soldados permanecían rígidos, haciendo guardia en todo el patio. Siéntese y tómese una taza de té, dije al que se encontraba más próximo a mí, pero no me sentía nada a gusto. Los soldados en servicio no se sientan, replicó él firmemente. No había nada que yo pudiera hacer sino esperar y orar para que Timoteo y Lu Chen regresaran pronto y para que estos hombres salieran de mi casa. 2 horas después hubo una conmoción en el patio que estaba frente a la casa. Salí y me di cuenta de que el propio general realmente se había dignado hacerme una visita. Le hice una reverencia y lo invité a entrar a mi pobre casa. Me dirigí una mirada furiosa. ¿Que no sabe usted que está arrestada? ¿Pero por qué? Me seguía mirando enojado, pero no me respondió. Di media vuelta y volví a la cocina. Sentí que las piernas me temblaban. Él se vino detrás de mí. Mujer, ¿qué sabe usted acerca de mí? Nada, excepto que por su uniforme me doy cuenta de que usted es el general que ha capturado nuestra ciudad y por supuesto he escuchado su nombre. ¿Quién le contó acerca de mí? Nadie, yo solo sé lo que todo el mundo sabe en la ciudad. Oh, sí, alguien se lo contó. Dígame quién fue y daré la orden para que mis soldados se retiren. Una y otra vez le expliqué que yo no sabía nada de su vida privada, pero él seguía delirando y maldiciendo y por fin, después de mucho gritar, se marchó. Pero los soldados se quedaron resguardando la casa. Un poco más tarde les pregunté cortésmente si podía mandar a alguien a traerme algo de comida. Ellos no me lo permitieron, motivo por el cual solo pude tomar un tazón de puchero, lo único que tenía en la casa. Como no había indicios de que Timoteo o Lu Chen regresaran, me acosté completamente vestida y me propuse tomar un leve descanso. Alrededor de las 10 hubo otra vez una gran agitación afuera de mi casa. «Salga usted», le digo, «salga inmediatamente», gritó un hombre con voz áspera. Yo me levanté y me recliné sobre el balcón. «No soy uno de sus soldados, soy una ciudadana libre de China», repliqué con dignidad. «Suba usted acá». Una vez más el general se abalanzó hacia mí, profiriendo terribles maldiciones, y de pie me dirigía a sus furiosas miradas desde el corredor semidestruido. Le exijo por última vez que me diga quién le informó cosas sobre mi vida privada. Si lo hace, le prometo que no le pasará nada. Nada le puedo decir, no entiendo lo que usted me quiere decir. Nunca antes lo había visto, nadie jamás me ha hablado acerca de usted. Después de más amenazas y maldiciones, se marchó de nuevo. 2 días más permanecí bajo custodia y sin comer, porque los soldados no permitían entrar ni salir a nadie. Al tercer día el general llegó acompañado de más soldados, se metió hasta adentro y se sentó. «Mujer, usted ha estado aquí 3 días. ¿Está usted dispuesta a decirme el nombre de la persona que le habló de mí?» «No lo estoy, porque no entiendo nada de lo que usted me está diciendo». «Entonces, ¿cómo supo que yo era un pecador?» «Solo sé que la Biblia así lo dice». Tomé mi Biblia, la abrí y la puse en sus manos. Él se quitó el sombrero, lo tiró al suelo y comenzó a leer. Cuando lo vi sin su sombrero, de repente vino a mi mente aquella escena del patio atestado de mujeres chinas. Entonces recordé que entre aquellas mujeres en el corredor, tuve la impresión repentina de haber visto a un hombre. Durante 1 hora él tuvo mi Biblia en sus manos mientras yo le citaba un versículo y otro y se lo enseñaba y le dejaba que lo leyera él mismo. ¿Qué cosa es la Biblia? ¿Qué es el Evangelio del que usted habla? ¿Quién fue Jesucristo? Yo le expliqué todo con mucha paciencia mientras él seguía discutiendo y haciendo muchas preguntas. Así continuó por varias horas, pero gradualmente se empezó a calmar. Dejó de maldecir y en su voz pude percibir un gran anhelo que salía de su corazón. «Es imposible que yo pueda ser salvo», dijo finalmente. «Para Dios no hay nada imposible. Soy demasiado malo. Nadie es demasiado malo. ¿Usted se arrodillará?
Conmigo le confesará a Dios que ha pecado, pero no quiere primero aceptar a Cristo como su Salvador. La lucha continuó. ¿Qué obtendré si creo?, inquirió. Pasaron 2 horas más mientras que el Espíritu de Dios luchaba por el alma de este hombre y el diablo luchaba también por mantenerle bajo su dominio. Finalmente se arrodilló por voluntad propia, confesó humildemente sus pecados y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Para entonces yo me sentía desmayar de cansancio y hambre. El general se levantó, me miró, luego salió apresuradamente y ordenó a sus hombres que me trajeran comida. Él se quedó de pie junto a mí mientras yo comía. De pronto exclamó: si he creído en este Dios, entonces tengo que hablar de él a los demás, ¿no? Sí, si usted quiere ser un verdadero cristiano. Yo les hablaré a mis hombres mañana, pero quiero que usted me acompañe. Al decir esto se marchó acompañado de sus guardias. Aquella noche dormí tranquilamente, aunque muy agotada por la tensión de aquel incidente. A la mañana siguiente llegaron los soldados y con mucha cortesía me escoltaron hasta el campo militar dedicado a los desfiles. El general me hizo subir a la plataforma para estar a su lado. Hasta este momento hemos sido una tropa de bandidos, dijo él después de algunos preliminares. Los he llevado a riñas y contiendas en gran parte solo para matar y saquear, y siempre hemos tenido éxito. Ahora dejaremos de ser bandidos y nos convertiremos en soldados honorables, porque anoche yo acepté a Jesucristo como mi Dios. Me doy cuenta de que este libro, esto decía mientras sostenía en alto con sus manos mi Biblia, está en contra del fraude y la maldad. Ahora, todo aquel que quiera unirse a mí, venga y prometa que ya no vamos a matar ni a saquear, sino que serviremos a este verdadero Dios. Él se bajó y me entregó la Biblia al tiempo que preguntaba: ¿Quiere conseguir una Biblia para mí? Yo mandaré a alguien a la aldea para que le consiga una. Regresé a casa llena de gozo por la valiente confesión de este hombre, y mandé a un mensajero por las aldeas hasta que encontrara a un cristiano que pudiera regalar una Biblia para él. El mensajero llevó la Biblia al general, quien agradecido le dijo: diga usted a Ai Weidah que iré a verla tan pronto como esté libre de mis deberes. Yo esperé confiada en que él vendría pronto para que pudiéramos orar y leer la Biblia juntos. Pero la mañana siguiente, cuando Timoteo, que se había escondido en uno de los hogares cristianos, regresó, dijo que todos los soldados habían abandonado la ciudad durante la noche. Me sentí muy desilusionada porque yo había pensado que el testimonio de este hombre, debido únicamente a la gracia salvadora de nuestro Señor, sería de gran bendición tanto en la ciudad como entre los soldados. Nada volví a saber del general porque la situación siguió fluctuando por 2 años más. Algunas veces nos tocó perder, otras ganar. Mi casa estaba en ruinas, por lo que yo vivía en otro hogar cercano, cuyos dueños habían sido asesinados, pero seguí utilizando el viejo patio como una especie de puesto de socorro improvisado para dar vestido y comida a las víctimas de la guerra. Con mucha frecuencia, cerca de 40 o más hombres yacían tendidos en el suelo mientras yo procuraba ayudarlos con los escasos lotes de medicina que podía conseguir. Lavaba sus heridas, las vendaba y los regresaba a sus respectivos campamentos. Un día un montón de soldados heridos se acababan de ir, y cuando trataban de asear el patio en alguna forma, repentinamente un mendigo sucio y harapiento entró a la casa. ¿Quiere usted pasar y sentarse?, le pregunté. Él se sentó sobre una piedra, porque no teníamos muebles. Parecía estar gravemente enfermo y a punto de morir de hambre. Traiga comida caliente, dije a Timoteo. El muchacho corrió al lugar que considerábamos nuestro hogar, y a los pocos momentos regresó con un tazón de comida. Yo seguí limpiando el patio. ¿Que no me conoce usted?, añadió el pordiosero, cuando me acerqué a él. No, por supuesto. Soy de Jesús. Cuando usted haya comido, podrá decirme más acerca de Jesús. Pero es que todavía soy de Jesús. Parecía que esto era lo único consentido que podía expresar. Después de que terminó de comer, le pregunté: ¿A dónde va usted? ¿A casa? ¿Dónde está su casa?
Aquí. Estoy segura de que usted no es de Yancheng. Yo soy de Jesús, repitió de nuevo. Timoteo me jaló hacia un lado. ¿No sabe usted quién es? Él dice que es de aquí de Yancheng, pero yo creo que él está mal de la cabeza. Es el general, susurró Timoteo. Me volví para ver asombrada aquel pobre y miserable ejemplar sentado sobre la fría piedra. ¿Cómo se llama? Le pregunté cortésmente. No tengo nombre, soy de Jesús. Esa noche me lo llevé a casa. Timoteo y yo lo atendimos y poco a poco su salud comenzó a mejorar. Entonces lo llevé a la aldea donde había dejado a mis huérfanos y donde frecuentemente me escondía durante la guerra. Mientras mi limosnero seguía mejorando, comencé a saber más de su historia. El día en que él gallardamente confesó su fe delante de las tropas, esperó en vano a que los hombres vinieran a reafirmarle su lealtad. Aquella noche, en lugar de venir a orar conmigo como había prometido, fue arrestado por sus propios hombres. Lo desvistieron, lo amarraron sobre una mula y huyeron durante la noche. Durante muchos meses ellos siguieron como bandidos, incendiando, saqueando y organizando motines. A su general se lo llevaron por doquiera que iban, temerosos de que él denunciara ante el gobierno si lo dejaran libre. Trataron por todos los medios posibles de destruir su fe. Fue torturado, dejado sin comer, pateado y golpeado, pero aún así resistía. Permanecía fija en su mente la convicción de que por pertenecer a Jesucristo ya no podía ser un ladrón. Después de 9 meses de soportar esta prueba tan terrible, cuando se encontraban al extremo norte de la provincia, un hombre se le acercó por la noche donde lo tenían amarrado y le dijo: «Nos portábamos mejor cuando usted era nuestro jefe. Lo queremos de nuevo. ¿Quiere usted ser nuestro jefe otra vez?» «No, porque quiero ser fiel a Jesucristo». «Entonces, si usted está realmente seguro, lo ayudaré para que se vaya». Después, el hombre se dio maña para darle un vestido de campesino y ayudarle a emprenderle la marcha. Él mendigó en las aldeas, trabajó en los campos, temeroso siempre de que estos hombres lo encontraran y se vengaran terriblemente de él. En cada lugar, aunque él sabía muy poco de su fe, decía a la gente que él pertenecía a Jesucristo y que solo a él servía. La vida que él había soportado, por supuesto, le pasó factura y se puso gravemente enfermo. Algunas mujeres aldeanas lo ayudaron, pero ahora su mente se encontraba muy confusa. Todo lo que podía recordar era que él pertenecía a Jesús y a Yancheng. Después de 15 meses de andar errante, pudo llegar a Yancheng, y en vez de llegar como un déspota y maldiciente general, entró al mismo patio como un pobre, abatido y mísero mendigo. Esta fe implantada aquella noche de conflicto había sido como un grano de mostaza que permanecía inamovible, aunque todos los demás se desvaneció. A medida que su salud mejoraba, su condición mental volvía a ser cada vez más normal. Pero el bandido fanfarrón había desaparecido. En la aldea, los niños lo adoraban y lo seguían. Nadie, excepto Timoteo y yo, conocía su verdadera identidad. Para los cristianos, él era Lao Da, el hermano mayor, y verdaderamente lo amaban. Las mujeres le regalaban pequeños antojos que preparaban y los hombres le traían Ling Tang, azúcar moreno, cuando regresaban con sus mulas, y para ellos el Ling Tang era muy valioso. Pero Lao Da jamás recuperó sus fuerzas. Su pecho se había debilitado por el sufrimiento y las difíciles circunstancias, y un año después de su regreso murió. Los cristianos de la aldea lo lloraron mucho. Para ellos, él era realmente Lao Da, hermano mayor. Jamás supimos su verdadero nombre, pero me sentí orgullosa de darle sepultura como Wong Wei De, mi hermano, orgullosa de saber que mi hijo en la fe había sido capaz de sufrir tan fielmente por nuestro Salvador y Señor. Se iría aligerando en el curso del viaje.